¿Qué onda, aquí? ¿Todo bien? Bueno, vamos a ver Azumanga Daioh, un panel de Azumanga Daioh que lo empecé a ver hace como 2 semanas, todavía no lo terminé y la verdad que me pareció ya es uno de mis animes favoritos, de comedia sobre todo, muy, muy gracioso, muy chistoso, me encantó. Y que ya lo conocía, ¿no? Pero eventualmente yo sabía que lo iba a ver porque el autor de Azumanga Daioh es el mismo de Yotsuba, ¿no? Yotsuba que es el manga que siempre es recomendado a los que quieren adentrarse a leer manga en japonés, ¿no? Porque dicen que es como para principiantes, que no es para principiantes, es para principiantes que lee manga, pero uno si es principiante y lee un manga, no, imposible. Así que sabía que lo iba a terminar leyendo porque es como del mismo autor y como me encanta Yotsuba y ahora me encanta Azumanga Daioh también. Pero no es que estoy leyendo el manga, sino el anime, ¿no? Lo veo en japonés. Una contrario a Yotsuba, digamos, un punto feo que tiene el manga, al menos para la gente que estudia japonés, es que no tiene furigana, ¿no? Como ven acá, no tiene eh, los kanji, no tiene las lecturas en hiragana. Entonces, bueno, eso es feo, así que no, paradójicamente Yotsuba, al contrario de Yotsuba, que lo recomienda para la gente que, bueno, quiere empezar a leer japonés, Azumanga no podría hacer eso porque, bueno, no está la ayuda, ¿no? Del Furigana y la verdad que yo recomiendo que siempre tengan ahí, es como cuando uno empieza a andar en bici, ¿no? Necesita como las rueditas, bueno, el Furigana hace la función de lo que serían las rueditas. Em, y bueno, vamos a ver acá lo que dice acá este panel. Em, Esta es la Chio, ¿no? Que se llama el personaje de la nena, Chio-chan, que nos está diciendo eh, HD Hatto no esa utte takara katte kimasu. HD Hatto no esa utte takara katte kimasu. Bueno, esto tendría que leerlo con una vocecita súper finita, ¿no? HD, Hattonaiza, como es el personaje. Eh, pero bueno, lo que está diciendo es, allá estaban vendiendo comida para palomas. Voy a comprar. Allá estaban vendiendo comida para palomas. Voy a comprar. Obviamente uno lo puede modificar un poquitito, ¿no? Parafrasear un poquito, pero bueno, esa es una de las versiones. Y aparte, igual esta frase es bastante directa, o sea, no tiene mucha vuelta. Entonces, repito, la traducción sería, le está indicando, ¿no? A la otra chica, allá estaban vendiendo comida para palomas, voy a comprar. Bueno, entonces vamos por parte. Eh, Tenemos la palabra achi, que eso significa justamente allá, ahí, allá, ahí, ¿no? Está marcando, esta es como una versión informal, más coloquial, digamos, por ejemplo, conocerán tal vez la palabra Asoko. Asoko. Vieron que existen que significa lo mismo, allá y ahí. Vieron que existen esas palabras Koko, Soko, Asoko. Que casi siempre, o no casi siempre, siempre, eh, siempre están esas tres palabritas que describen algo en relación a la distancia del que está hablando. Y uno está acá y lo que empieza con la sílaba ko, eso es lo que está cerca de uno. Lo que empieza con la sílaba so es lo que está un poco más lejos y lo que empieza con la sílaba a es lo que está más lejos, ¿no? Entonces siempre tenemos coco, soco, soco, acá, allá, más allá. Core, soreare, esto, eso, aquello, ¿no? Entonces como que va eh, dependiendo de la distancia, lo que empieza con ko es lo que está más cerca, lo que empieza con so un poco más lejos y a lo que está más lejos, ¿no? Bueno, entonces este achi es una versión informal de asoko, ¿no? Aquello, lo que está allá. O perdón, asoko se refiere al lugar, no a la cosa, a una cosa. Por eso yo dije aquello, no, es allá, allí, ahí, ¿no? Todo eso. Em,
Después seguimos con D, la partícula D. La partícula D, siempre acuérdense que hay que entender las partículas más bien en cuanto a su función, más que alguna traducción directa, porque a veces las partículas no se pueden traducir. A veces sí, otras veces, bueno, hay que... Por eso es preferible siempre entenderlo de acuerdo a su función. Y la función de D tiene varias, pero en el contexto de esta frase, lo que hace es marcar el punto en que se realiza una acción. En que se realiza una acción. Esa es la principal, porque después tenemos, por ejemplo, la partícula ni, que esa partícula también marca un punto, un lugar, ¿no? Pero la diferencia principal es que la partícula D, se escribe D, se pronuncia D, marca un punto en el que se está o se realiza una acción. Y en ni no necesariamente pasa eso. Después la acción, bueno, acá la vamos a ver más adelante, que básicamente es vender, ¿no? Cuando le dije, están vendiendo comida para palomas. Entonces allí, ahí, en ese punto, en ese lugar, HD, están vendiendo comida para palomas. Después vienen estos vocabularios muy simples, no hay nada que más allá de que explicar. Jato, que significa paloma. Jato, acuérdense, la H se pronuncia. Y una particularidad por ahí es que pasa mucho en el japonés que los nombres de animales, los nombres de plantas, insectos, suelen muchas veces escribirse así en katakana. ¿Ven que está escrito en katakana? No es ni hiragana, no es kanji, está en katakana. Es muy común eso, para ese tipo de seres vivos, escribirlos en katakana. Porque aparte, si los buscan en el diccionario, tienen una particularidad los nombres de animales, de insectos, sobre todo de plantas. Son como re complicados los kanji de ese tipo de cosas. Entonces como que los japoneses dijeron, ah, sí, ya fue. Lo escribimos en katakana y listo. Que andar acordándonos de estos kanji complicados. Entonces pasa eso. Entonces paloma se dice jato, como está acá. Después viene no. Bueno, primero vamos a ver esta palabra, porque esto es mejor verlo todo junto, ¿no? Jato no esa. Esa, fíjense que también está escrito en katakana. Significa comida, pero específicamente para animales. Animales, comida, la mejor letra cursiva. Comida de animales. Eso significa esa. Se pronuncia esa, ¿no? Porque tenemos la distinción, ¿no? Hago esta distinción porque conocerán la palabra, por ejemplo, tabemono, que esa es la palabra común y corriente, la clásica para la palabra comida, ¿no? Después tenemos meshi, tenemos un montón de palabras que indican lo que sería comida. Pero la palabra esa significa comida específicamente para animales. Por eso también se puede traducir como carnada. Carnada. Hay otra palabra también creo específica para eso, pero por ejemplo si uno habla de... está pescando, ¿no? Y dice, ponele la carnada al ganchito. Un gusanito, algo así. Eso podrían referirse a eso como esa también. Entonces, bueno, esa comida para animales. Por eso, jato no esa es comida de, o para, como lo decimos nosotros más naturalmente, palomas, ¿no? Porque jato era palomas, entonces comida de palomas, comida de palomas. En este caso el animal es la paloma. ¿Por qué? Porque acá tenemos otra partícula, la partícula no, se pronuncia no, pero significa de. Es una partícula posesiva. La famosa partícula posesiva, una de las que primero uno aprende porque es muy, muy sencillo. Y que porque se usa igual que el español, solamente que la única diferencia es que uno siempre tiene que acordarse, y esto parece una boludez, pero la verdad que yo veo en los estudiantes que se olvidan muchas veces, y que les cuesta y tienen que hacer unos segundos para pensarlo, que uno tiene que dar vuelta, ¿no? El orden en que, como lo dice en el español, nosotros decimos comida de paloma.
en ese orden, ¿no? Y fíjense que en japonés está escrito primero paloma y a lo último comida. Entonces, la regla que tienen que acordarse siempre cuando usan la partícula posesiva no, que significa de, es dar vuelta a como uno lo diría en español. Si uno dice, siempre doy el ejemplo, auto, ay, perdón, ay. Si uno da el ejemplo, dice auto de papá, auto de papá, esto tiene que ponerlo acá y auto lo tiene que poner al final. Lo dan vuelta, ¿no? Entonces papá sería otosan, en el medio va el de y después auto kuruma, ¿no? Entonces otosan no kuruma y ahí quiere decir auto de papá eh, dado vuelta, ¿no? Todo. Entonces eso es lo principal. Bueno, seguimos. Después dice utteta, utteta. Por eso se... esto quiere decir, este es el pasado progresivo. Pasado progresivo. Progresivo es como decir continuo, ¿no? Pero se prefiere esta forma de decir progresivo en japonés bueno, no vamos a entrar en eso, pero porque sí, pongámosle. Em, entonces, sí, y esto viene del verbo uru, que significa vender, vender. Entonces, si uru significa vender y este es el pasado progresivo de vender, entonces vendía, vendía o vendiendo, o sea, en el sentido que con la traducción que estoy haciendo es estaban vendiendo, ¿no? Entonces, claro, no vendiendo solo, sino si lo ponemos estaban vendiendo, ahí queda también como tipo progresivo, pero básicamente vendía, si estamos hablando de una persona sola, vendía esto, vendía lo otro, ¿no? Em, Porque el pasado simple, ¿no? El pasado simple sería vendió, ponele. Una cosa que pasó en un punto de pasado y punto. Y eso sería Uta. Ahí, pip. Ojo, no dije nada malo, dije Uta. Em, pero bueno, este es Utteta, porque es el progresivo. Entonces, acá en la frase esta, como decía, estaban vendiendo. Y nada más que explicar, o sea, bueno, tenemos nuestro primer kanji en todo caso. Como les dije, en este no tiene furigana. Así que bueno, tenemos que conformarnos con saber el kanji. Igual esto, justo esto, miren, está bueno porque son dos de los kanjis más comunes, ¿no? El de vender y el de comprar. Así que está buenísimo esto, en todo caso, para repasar. Este es el de vender, este es el de comprar. Y son dos de los más básicos, ¿no? De la vida diaria. Así que nada, para repasar. Bueno, HD, Hato no esa, Uteta Kara. Ahora, Kara también. Muchas veces pasa que. Ese era el ruido de acá del sillón, ¿eh? Em, el Kara muchas veces lo podemos traducir como directamente a una palabra, por ejemplo, porque. eh, o una frase a causa de, etcétera, etcétera. Y eso pasa porque la función de cara es la de em, marcar una causa o razón, justamente. La de marcar causa razón. Eh, por eso pasa que muchas veces se traduce como porque, pero igual es mejor, como decía, siempre saber las funciones de las partículas. Entonces tengan como que cara, la función de esa partícula es marcar o indicar, bueno, es lo mismo, causa o razón. ¿Y por qué no tener directamente la palabra? Porque a veces no, en la traducción como que se pierden, o no es necesaria, o queda poco natural. Por ejemplo, en este caso, o sea, si nosotros dijésemos, si yo dijera, porque allá están vendiendo comida para palomas, voy a comprar. A causa de que están vendiendo comida para palomas, voy a comprar. O están vendiendo comida para palomas, entonces, o es por eso que voy a comprar.
O sea, si queremos introducirle como a la fuerza ese porqué, esa causa, razón a través de una palabra, como que queda mal, ¿no? No hace falta decir eso en español, queda poco natural. Entonces directamente por eso yo traduje como, allá estaban vendiendo comida para palomas, voy a comprar, ¿no? Directamente. Coma, voy a comprar. Después pueden ver la imagen con la traducción ahí, que lo pongo en la parte de comunidad, o si no en mi Instagram, para que vean bien cómo queda la frase. Eh, bueno, entonces nos queda la última palabra, que en realidad es una combinación de dos verbos, que esto es algo muy común del... Ay, cállate, auto. Eso es algo muy común del japonés, usarlo tal verbo combinado con este verbo kimasu. Bueno, acá tenemos el verbo, como decía, este es el kanji de kau, de vender, de comprar, quiero decir. La palabra kau, que significa comprar. Eh, y al combinarlo, para combinarlo con este verbo, kimasu, que significa venir o llegar, venir o llegar, es necesario pasar el verbo kau a su forma T. Bueno, hay todo, esto es una cosa de pura memoria, de memorización. Cada verbo tiene su forma T, ¿no? Y hay los que terminan con tal sílaba pasan a tal forma T, ¿no? Esto no voy a explicar ahora, pero en todo caso, cau, la forma T es catte, catte. Entonces lo escribo acá, catte, que sería lo que está escrito hasta acá. Catte, lo pasan a forma T y ahí sí pueden combinarlo con el kimas. Entonces queda catte kimas, catte kimas. Y esto básicamente significa comprar. También otra cosa que se pierde como en la traducción. Pero tiene en japonés el matiz o el trasfondo de que uno realiza la acción y vuelve al punto desde donde partió, digamos. Por ejemplo, habrán escuchado muchísimo también, si ven anime, ¿no? Y estoy seguro que sí, la expresión ittekimasu, ittekimasu, ¿no? Que, por ejemplo, esto se dice cuando uno sale de casa, ¿no? Le avisa al que se queda, al que está en la casa, que voy a salir, ¿no? O ya salgo, o me voy, ¿no? Sería ese ittekimasu. Y fíjense que esto usa la misma lógica. Sería la combinación de exactamente ir y venir. Porque vieron que kimas significa justamente venir, llegar, como les dije. Y esta es la forma T del verbo iku. Porque siempre se usa esto con el forma T. Iku, que significa ir. Entonces cuando uno dice la expresión ittekimasu para avisarle, ¿no? Que me voy, ya voy saliendo, salgo, o como lo que uno diga, ¿no? Cuando sale de casa, significa literalmente ir y venir. Ir y venir. Ittekimasu. La diferencia está en que en japonés esto se usa como... Es una costumbre nomás que se usa ahí del lenguaje. Pero vieron que si nosotros en español decimos voy y vengo, por ejemplo, estamos implicando que es algo rápido, como que tardamos unos minutos nomás, voy y vengo al kiosco de la esquina, ¿no? A comprar algo y vengo. Eh, pero en japonés la diferencia está en que por más que literalmente estoy diciendo voy y vengo, no quiere decir que necesariamente sea algo ahí en el momento, en el instante, ¿no? Eh, no tiene un tiempo determinado. Por ejemplo, por eso acá, bueno, se usa esto de katekimasu, voy a comprar y vengo, ¿no? Es muy común del idioma japonés usar esa forma con el kimasu, de decir voy a realizar esta acción y vuelvo y vengo, ¿no? Por eso les daba el ejemplo ahí del itekimasu, que es uno de los más que estoy seguro que lo habrán oído por ahí. Bueno, entonces volviendo, repasando y ya terminando. Hachide, hato no esa, uteta kara, katekimasu. O sea, allá estaban vendiendo comida para palomas, le señalan, ¿no? Voy a comprar. Allá estaban vendiendo comida para palomas, voy a comprar. Y bueno, eso es todo. Es una frase muy
fácil dentro de todo, porque aparte está todo muy compartimentado, que eso está bueno siempre, me gusta encontrar ese tipo de frases, ¿no? Porque achide, allí, hatto no esa, comida para palomas o de palomas, uteta, vendían, estaban vendiendo, cara muestra la causa, la razón, o sea que por esto, ¿no? Igual ya le dije que queda como poco natural en español señalarlo, ¿no? La palabra directamente porque y todo eso. Y al final, más voy a comprar. Que también se pierde este y vengo, voy a comprar y vengo. Bueno, lo podrían poner acá, pero no sé, para mí también queda como medio raro. Eh, pero bueno, eso es todo. Azumanga Daioh, se los recomiendo. El anime sobre todo. Me faltan unos 5 capítulos, así que ya lo termino y nada. Matane.